Gracias a los avances tecnológicos, a mediados de este siglo seremos capaces de parar el proceso de envejecimiento y extender indefinidamente la esperanza de vida. Algunos científicos como el biogerontólogo Aubrey de Grey están ya empezando a hablar por primera vez en la historia de que el envejecimiento es una enfermedad curable. La media de la esperanza de vida ha aumentado radicalmente en las últimas décadas gracias a la medicina regenerativa, los tratamientos con células madre, las terapias genéticas, la impresión 3D de órganos, la bioingeniería, la nanotecnología molecular, las drogas antiedad o las hormonas de crecimiento, entre otros progresos. Compañías como Google ya se han dado cuenta de que curar el envejecimiento es posible y por eso están creando empresas como Calico Human Longevity que investigan sobre ello, pero también empresas sin ánimo de lucro como la Fundación Metusela. La prueba de que todo esto es posible es que ya existe en la naturaleza. Algunas células ya son inmortales y las células madre poseen la cualidad de reproducirse indefinidamente, al igual que las células cancerígenas. Y lo mismo ocurre con organismos como las hidras o algunas especies de medusas, que si no se las mata, no morirían nunca. Los autores sostienen en este libro que en un par de décadas, hacia 2045, llegaremos a la muerte, donde esta será opcional. Moriremos a causa de accidentes, pero nunca por muerte natural. Nos dirigimos hacia un futuro donde la muerte no tendrá dominio. Casi nadie en el mundo entiende esto, pero los autores lo entienden muy bien, con una perspectiva global y un excelente conocimiento de los nuevos avances científicos. La muerte nos muestra el camino a seguir, a lo largo de los muchos caminos tecnológicos y personales, a la promesa de una vida más larga y más saludable. José Luis Cordeiro y David Wu. La muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. EPUBR 1, Mayram 27 de octubre de 2018. Título original. La muerte, José Luis Cordeiro y David Wu. 2018. Editor digital. Mayram EPUB base R2, 0. La muerte es un libro visionario que nos enfrenta a la terrible realidad del envejecimiento, y sus autores son amigos y conocedores del tema y estoy convencido de que el mundo hispanoparlante jugará un papel importante en la guerra contra el envejecimiento en la próxima década. También creo que la descripción autorizada y exhaustiva de esta cruzada que José Luis Cordeiro y David Wood hacen en este excelente libro acelerará este proceso. Adelante. Aubrey de Grey, cofundador de la Fundación para la Investigación SENS y coautor del Fin del Envejecimiento. La muerte es un libro que merece la pena leer. Espero que así lo haya hecho el lector con ganas, con un amplio sentido crítico y con algún cuidado. No es un libro suave, ni fácil. Es un libro comprometido y en esta época estos libros son un alimento intelectual necesario. Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues. Estamos entrando en un viaje fantástico hacia la extensión de la vida, cruzando diferentes puentes que nos llevarán a una vida indefinida. La muerte explica con claridad cómo pronto podremos alcanzar la velocidad de escape de la longevidad y vivir el tiempo suficiente para vivir para siempre. Ray Kurzweil, cofundador de Singularity University y autor de La singularidad está cerca. Este maravilloso libro presenta un caso convincente para una extensión de la vida verdaderamente sin precedentes. La muerte muestra cómo ha llegado el momento de que la muerte pruebe su propia medicina. Terry Grossman, coautor con Ray Kurzweil de Fantastic Voyage. Live Alone and Not Live Forever. La muerte ofrece una visión maravillosa de cómo los impresionantes avances científicos en la investigación sobre el envejecimiento y otros campos pueden abolir la muerte humana por medios científicos y por qué este es el camino correcto para la humanidad. Jo Pedro de Magales, experto en longevidad de la Universidad de Liverpool. La muerte se ocupa de una de las máximas prioridades morales hoy: frenar y detener el envejecimiento y la muerte. A medida que se hace más claro el caso para la viabilidad científica de estos avances, aumenta cada vez más la importancia de explicar y comprender las implicaciones. La muerte cumple ese importante papel. Anders Sandberg, profesor del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. La muerte reúne investigaciones fundamentales y perspectivas nuevas para un futuro en el que viviremos mucho más de lo que creemos que es posible hoy en día. Jerome Glenn, CEO del Millennium Project y autor principal del Estado del Futuro. Es un hecho que la ciencia de la longevidad está alcanzando ahora la aspiración de que la mayoría de las personas puedan disfrutar vidas más largas con buena salud. Muy pronto esto se convertirá en una realidad, como explica brillantemente el nuevo libro La muerte de la muerte. Una lectura obligada para cualquier persona interesada en la evolución de la nueva ciencia que llamo juvenescencia.
Jim Mellon, emprendedor biotecnológico y coautor de Juvenescence. La muerte de la muerte es un libro crítico para cualquiera que esté vivo y quiera permanecer así. Ofrece una visión clara, rica y entretenida de las perspectivas a corto plazo sobre las tecnologías para eliminar el envejecimiento y la muerte. Estoy convencido de que la muerte de la muerte ayudará mucho para avanzar la comprensión internacional sobre cómo la tecnología va a eliminar la muerte, y por qué esto es algo tremendamente bueno para todos. Bengo Etzel, presidente de Humanity Mass y CEO de SingularityNet. La muerte de la muerte es, en efecto, un gran libro que todos deberían leer. Sobre todo los más jóvenes, porque ya podrán beneficiarse de los resultados de la investigación que estarán disponibles en un futuro próximo, como maravillosamente describe la muerte de la muerte. A pesar de que yo soy ahora una persona mucho mayor, estoy muy feliz de conocer estos desarrollos porque mis hijos y nietos tendrán la gran oportunidad de vivir vidas mucho más largas, si así lo desean. Heitor Gurgulino de Souza, presidente de la World Academy of Art and Science. La última frontera que nos queda es derogar la muerte. Unamuno, lleno de amargura, hablaba de la muerte como un sentimiento trágico. Tal vez no lo sea más en el futuro. La muerte de la muerte explica los entresijos de esta batalla y las posibilidades reales de ganarla. Cuando comencé a leer su libro me dominaba el escepticismo. En la medida que fui conociendo sus argumentos e información, el optimismo me conquistó. Hoy creo que es posible, incluso probable, que esta generación se asome a la muerte de la muerte. Carlos Alberto Montaner, analista internacional y coautor del Manual del Perfecto Idiota Iberoamericano. Me voy a morir, y creo que todos los que conozco van a morir también. Eso no quita que La muerte de la muerte sea un libro muy interesante, porque es probable que las siguientes generaciones vivan, en promedio, mucho más de lo que esperan. La tecnología avanza a pasos agigantados, a menos de que estés esperando una cura inmediata, y por tanto es importante el debate de qué hacer con mucho más, y más, vida. Lee La muerte de la muerte y ponte a pensar. Y Juan Enríquez, autor de As the Future Catches You y Evolving Ourselves. No tengo la competencia científica para saber si lo que explica la muerte de la muerte es viable, pero sí sé que difícilmente encontraremos en nuestros días unos provocadores, soñadores y agitadores de conciencias más temibles que estos autores. Este libro tremebundo, que explica con sencillez asuntos complejos, es la mejor prueba. Álvaro Vargas Llosa, analista internacional y coautor del Manual del Perfecto Idiota Iberoamericano. La muerte de la muerte es un libro sumamente provocador, que abre un interesante debate sobre el impacto social y ético de la extensión de la vida. Giuseppe Tringali, vicepresidente del Consejo Asesor Internacional del IE Business School. Visionario, inspirador y provocador del pensamiento, La muerte de la muerte nos lleva a un mundo nuevo, lleno de sorprendentes y excepcionales perspectivas y posibilidades para el ser humano. Solo leerlo inspira y da la energía para seguir sus consejos para una vida de mayor calidad y mucho más duradera. Asombran la inimaginable diversidad de ramificaciones que tiene la extensión de la vida saludable. Gerardo Seeliger, atleta olímpico, cofundador de Seeliger y Conde y presidente del Club Siglo XXI. La muerte de la muerte pone el foco en una de las grandes aspiraciones de la humanidad: la inmortalidad. Basada en datos científicos, abre la esperanza a una vida más larga y en mejores condiciones físicas y mentales. Una eterna juventud que nos plantea interrogantes por cómo vivirla en un planeta que puede tener los recursos limitados. Abre la puerta a interesantes debates éticos y morales sobre el futuro. Lo que parecía una realidad imposible se nos muestra al alcance de la mano y eso siempre da vértigo. Carmen Sastre Bellas, directora de contenidos informativos de Radio Televisión Española, RTV. La muerte de la muerte es una obra sumamente interesante y estimulante que renueva, con sólidos argumentos científicos, nuestra esperanza de alargar y mejorar nuestra vida, quién sabe si algún día para siempre. Larga vida a la vida. Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros y presidente del Club de Empresarios de España. La muerte de la muerte presenta una propuesta disruptiva sobre la abolición de la muerte e incluye referencias de grandes avances científicos en la investigación sobre el envejecimiento con el fin de vencerla, generando una nueva visión de vida para la humanidad a largo plazo. Ismael Cala, fundador de Cala Enterprises y pionero del concepto de la felicidad corporativa. Lee La muerte de la muerte nos conduce de la incredulidad a la posibilidad de lo impensable. Si observo mi país, Chile, en 1920 la esperanza de vida fue de 32 años y alcanzará 83 en 2020. Muy pronto será 100. Los antecedentes científicos que entrega el libro convencen que avanzar a los 200 es posible, y será en plazos cada vez más breves.
Sergio Vitar, exministro chileno con 3 presidentes y señor fellow del diálogo interamericano. La muerte de la muerte habla de avanzar, de dar respuestas, de querer entender para poder actuar y paliar el sufrimiento y la enfermedad. Son muchas las preguntas que aún están sin responder, y son los científicos, exploradores de lo desconocido, los que con rigor y seriedad nos ayudarán a encontrar las respuestas. Estoy segura de que los avances científicos y tecnológicos a los que estamos asistiendo, nos van a llevar a un futuro próximo apasionante y muy estimulante. Carmen Simón Mateo, científica del CSIC y presidenta de Apadrina la Ciencia. La muerte no existe. Ni para los creyentes ni para ciertos biólogos y físicos cuánticos. Pero mientras estemos aquí, nuestra obligación como científicos y humanos en su fase neolítica, es cuidar y acariciar la vida, alargar los telómeros hasta donde podamos. Perfeccionar los nanochips que potencien memoria, entendimiento y voluntad. Tal vez criopreservados. La muerte de la muerte es un libro singular, nunca mejor dicho, absorbente, vivificante, sugestivo. Porque los indicios son esperanzadores para matar el tiempo de la muerte. Tal vez yo tenga que utilizar la vía de la resurrección. Y entonces, al regresar de ese sueño, encuentre felices y vitales, a los transhumanistas que la ciencia hubiese podido rescatar del sueño eterno. Y así será y si Dios quiere. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, médico endocrinólogo, presidente de la Escuela de Pensamiento de Silos, Abadía Benedictina. Los autores son dos de las principales luces del movimiento futurista mundial. La muerte de la muerte considera las tecnologías y las cuestiones éticas que harán que este libro se convierta en una referencia sobre la longevidad humana para educadores y políticos. Martine Rothblatt, fundadora de United Therapeutics y autora de Virtual Human. El avance en el conocimiento científico ha permitido incrementar la duración de la vida de moscas, gusanos y ratones. ¿Estará cerca su aplicación en humanos? La muerte de la muerte es un libro perturbador y desafiante que discute estos temas y las sorprendentes consecuencias médicas, sociales, éticas y económicas que podría tener alcanzar la inmortalidad. Incluso los escépticos como yo lo van a disfrutar. Te morirás por leerlo. Inés Antón Gutiérrez, científica del CSIC y directora de Apadrina la Ciencia. La muerte de la muerte es un admirable libro que anticipa un nuevo paradigma de la especie humana, que entrará en plena simbiosis con las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial, y que permitirá alcanzar una longevidad extrema. Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Decía el moralista francés Jean de la Bruyère que la muerte no llega más que una vez, pero se hace sentir en todos los momentos de la vida. Por eso la muerte de la muerte no es solo un apasionante viaje científico. Es también el inicio de una inquietante y estremecedora reflexión sobre la naturaleza misma del ser humano, sobre la ética, la filosofía y la religión, sobre la economía, la política y la forma de estar en el mundo, si es que algún día el hombre puede llegar a decidir no morirse. Enrique Sánchez de León, director general de la Asociación para el Progreso de la Dirección, hemos visto avances increíbles en nuestra comprensión del envejecimiento en los últimos años. ¿Qué veremos en los próximos años? ¿Seremos capaces de curar el envejecimiento? Y si es así, ¿cuándo? Si quieres saberlo, La muerte de la muerte es tu libro. Zoltán Isvan, ex candidato presidencial de Estados Unidos y autor de The Transhumanist Wager. Leer este libro es la mejor manera de comenzar un nuevo día lleno de vida y de oportunidades. De producirse a corto plazo el rejuvenecimiento, hay que comenzar ya mismo a considerar esta extensión de la vida que los autores nos ofrecen en La muerte de la muerte. Diego Arría, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con entusiasmo recomiendo La muerte de la muerte a nuestros seguidores y también a los escépticos que no se dan cuenta de cuán cerca está la ciencia para erradicar el envejecimiento biológico para siempre. Bill Fallon, cofundador de Life Extension Foundation y autor de Pharmacracky. Alargar los telómeros podría ser una de las claves para curar el envejecimiento y detener la disminución de la salud. Lee La muerte de la muerte y descubre cómo podremos detener y revertir el envejecimiento. Bill Andrews, fundador de Sierra Sciences y coautor de Curing Aging. A medida que la medicina se convierte en una tecnología de la información, las terapias genéticas y celulares nos permiten manipular las células con mayor precisión. Gracias a la aceleración exponencial de estas capacidades, se eliminará el envejecimiento y, con ello, la muerte. La muerte de la muerte explica los detalles de esta empresa, y cómo la humanidad pronto vivirá lo suficiente como para vivir para siempre.
Elizabeth Parrish, fundadora de BioViva y paciente cero en tratamientos de telomerasa. El envejecimiento es la causa principal de casi todas las enfermedades y la muerte, por lo que acelerar el progreso en la biotecnología de la longevidad es la causa más altruista que cualquiera puede perseguir. Vivimos en el momento más emocionante de la historia de la humanidad, ya que podemos aumentar sustancialmente la longevidad productiva en nuestra vida. La muerte de la muerte presenta los muchos argumentos morales y económicos para eliminar la muerte tal como la conocemos y analiza las tendencias recientes en la ciencia que pueden acercarnos a este objetivo. Lee este libro y únete a la revolución contra el envejecimiento. El verdadero emperador de todas las enfermedades. Alex Zaboronkov, fundador de InSilico Medicine y director de Biogerontology Research Foundation. La muerte de la muerte es una llamada a la acción. Si las nuevas tecnologías de longevidad se pueden desarrollar más rápido, se salvarán muchas vidas. Es un mensaje importante y humanitario que todos deben escuchar. Sonia Harrison, cofundadora asociada de Singularity University y autora de 100+. Es la fuente de la juventud, un sueño imposible. Sí, hasta ahora. Hoy en día, con las tecnologías exponenciales emergentes, es solo cuestión de tiempo. La muerte de la muerte muestra cómo y por qué disfrutar de una juventud indefinida. David Kekich, presidente de Maximum Life Foundation y autor de Life Extension Express. La muerte de la muerte nos deja sin escapatorias. Tendremos que aprender a disfrutar de una vida más plena. La longevidad ya no es asunto de ciencia ficción, sino la consecuencia de la investigación científica. Ahora el reto es utilizar todos estos años para desarrollar una existencia con más significado, crear sociedades libres e inclusivas y, ¿por qué no?, más felices. La muerte de la muerte es un libro magnífico que nos pone frente a la vida. Ojalá sepamos aprovecharla. Pilar Jericó, presidenta de BEAP y autora de No Miedo. En la empresa y en la vida. La muerte de la muerte es un libro visionario. Algo muy importante si vamos a ganar la guerra contra la muerte, y toda batalla requiere un significado, un porqué, y este libro nos sirve de inspiración. Jason Silva, futurista y presentador de juegos mentales con National Geographic. José Luis y David traen la pasión informados por su profundo conocimiento en un campo de florecimiento humano que en su mayoría está inexplorado hoy día, pero esa va a ser una de las características que formará fundamentalmente la civilización mañana. Si planeas vivir en el futuro, y lo harás, entonces debes leer La muerte de la muerte. David Orban, inversionista y fundador de Network Society Ventures. La longevidad extrema es posiblemente una de las mayores si no la mayor disrupción que vamos a vivir en este siglo, y va a exigir una profunda reflexión sobre nuestro marco de creencias, valores, comportamientos y actitudes con un profundo impacto en todas las instituciones, desde la religión, el matrimonio, la enseñanza, la vida laboral y las finanzas. La muerte de la muerte nos demuestra con credibilidad cómo de próximo se encuentra este futuro. Nacho Villoch, innovador y autor de La aventura de Diana. Innovando contra viento y marea. Lo único cierto en la vida es la muerte, pero ¿y si fuera posible la muerte de la muerte? Eso es lo que buscan muchos científicos, y los avances tecnológicos de la medicina de hoy van cercando su campo de acción y mejorando el bienestar de la humanidad. Este inquietante libro nos abre la mente ante la posibilidad científica de la inmortalidad, pero ¿qué implicaciones tendría esto para la sociedad? ¿Cuál sería su impacto ético, social y económico? La muerte de la muerte es una lectura estimulante. María Luisa Poncela García, secretaria de Estado de Comercio de España. Nos dirigimos hacia un futuro donde la muerte no tendrá dominio. Casi nadie en el mundo entiende esto, pero los autores lo entienden muy bien, con una perspectiva global y un excelente conocimiento de los nuevos avances científicos. La muerte de la muerte nos muestra el camino a seguir a lo largo de los muchos caminos tecnológicos y personales, los de la promesa de una vida más larga y más saludable. Raymond Cauley, científico, emprendedor y profesor fundador de Singularity University. Es necesario que exista un debate sobre un tema tan apasionante y trascendental como la extensión de la vida. La muerte de la muerte, con sus mensajes disruptivos, invita a reflexionar sobre un cambio de paradigma que, sin duda, transformará la sociedad. María Benjumea, presidente de Spain Startup y fundadora de South Summit y de Infoempleo. Dedicatoria. Este libro está dedicado a la primera generación de humanos inmortales. Hasta ahora, los humanos hemos estado condenados a la muerte. Afortunadamente, gracias a los grandes avances tecnológicos esperados en las próximas décadas, estamos en el umbral entre la última generación de humanos mortales y la primera generación de humanos inmortales.
Hemos llegado aquí gracias a nuestros ancestros, y nuestros descendientes pronto podrán disfrutar la extensión de la vida como nunca antes fue posible. Viviremos en un mundo mucho mejor con una extensión indefinida de la vida, indefinidamente jóvenes, no indefinidamente viejos. Además, avanzaremos desde la extensión de la vida hacia la expansión de la vida, aumentando nuestras capacidades y posibilidades en este pequeño planeta, y luego mucho más allá de la Tierra. Nuestros ancestros humanos, con vidas muy limitadas, salieron de África hace miles de años para colonizar el resto del planeta. Nuestros descendientes, con vidas de duración indefinida, continuarán esta colonización, pero saliendo ahora desde la Tierra hacia otras partes del universo. Este libro está dedicado a los jóvenes y a los viejos, a las mujeres y a los hombres, a los creyentes y a los no creyentes, a los ricos y a los pobres, a todos aquellos que en todo el mundo trabajan para que finalmente podamos alcanzar el desafío más antiguo de la humanidad: la muerte de la muerte. El control del envejecimiento y el rejuvenecimiento humano pronto serán una realidad. Es nuestro deber ético avanzar lo más rápido posible hacia este noble objetivo. El derecho a la vida es el más importante de todos los derechos humanos. Sin vida no hay ningún otro derecho que valga. Cada día mueren más de 100.000 personas debido a enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Se trata del mayor crimen contra la humanidad, contra todos los humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, cultura, religión, geografía o historia. Tenemos que parar esta tragedia. Podemos evitarlo ya, y debemos evitarlo ahora. Es nuestra responsabilidad moral, nuestro deber ético, nuestro compromiso histórico. Debemos preservar la vida para evitar más sufrimiento, para eliminar el envejecimiento, para prescindir de la muerte. Hoy la pregunta ya no es más si será posible, sino cuándo será posible. Y cuanto antes, mejor. Estamos en una carrera contra el tiempo, y el enemigo mortal es el envejecimiento. Prólogo. El envejecimiento, como el clima, no respeta límites nacionales o étnicos, afecta a cada grupo y subgrupo de la humanidad más o menos por igual. Se habla mucho de las disparidades que existen al respecto. Como, por ejemplo, que a pesar de que Estados Unidos es el país que más gasta en salud por habitante, ni siquiera se encuentra en el grupo de los 30 países con mayor esperanza de vida. De todas formas, estas estadísticas no deben llevarnos a engaño ya que las disparidades son numéricamente pequeñas. Así, la esperanza de vida en Estados Unidos es solo 5 años menor que la de Japón. Es esencial que no haya fronteras en la cruzada contra el envejecimiento. El mundo entero debe unirse y destinar sus mayores esfuerzos a resolver este problema, ya que es el principal reto que afronta la humanidad. La vejez mata a mucha más gente que cualquier otra cosa. El envejecimiento es responsable de más del 70% de las muertes, y la mayoría de estas muertes son precedidas por un sufrimiento indecible, tanto del anciano como de sus seres queridos. Desafortunadamente, la guerra contra el envejecimiento aún no está a la altura de este ideal. Está ganando un impulso considerable en el mundo anglófono, donde los mayores esfuerzos se concentran en Silicon Valley. Además, están surgiendo centros en el resto de Estados Unidos, en el Reino Unido, Canadá y Australia. Alemania también está pasando a primer plano, al igual que Rusia e Israel. Sin embargo, otras partes del mundo están muy atrasadas en este campo. Asia es especialmente preocupante, pues sus países más poblados parecen tener serias dificultades para comprender que el envejecimiento es un problema médico, y más aún que es un problema reparable. La muerte de la muerte es un libro visionario que nos enfrenta a la terrible realidad del envejecimiento, y sus autores son amigos y conocedores del tema. En los últimos años, José Luis Cordeiro ha ayudado a cambiar esta situación en diferentes partes del mundo, pero su objetivo principal sigue estando, muy acertadamente, en el mundo de habla hispana. Es muy acertado no solo porque el propio José Luis es iberoamericano, sino también porque el nivel de interés por derrotar al envejecimiento en España y América Latina, por lo que yo puedo apreciar, va en aumento. Estamos ante un libro en español que informa de las realidades biomédicas y humanitarias actuales y futuras de la cruzada contra el envejecimiento, un ensayo de gran valor en este momento, sobre todo por su capacidad de involucrar más al mundo hispanohablante para que aporte su gran energía a la batalla que derrotará al envejecimiento. Algunos expertos españoles y latinoamericanos realizan trabajos de primer nivel en este campo, pero solo unos pocos, algo que debe cambiar. Lo mismo puede decirse de las fuentes de financiación, tanto filantrópicas como de inversión. Es miserable la cantidad de donantes o inversores de habla hispana que hayan hecho aportaciones financieras significativas a este campo de la ciencia.
Dada su extensa experiencia internacional, no hay nadie mejor situado que José Luis para cambiar esta dinámica. Ha estado inmerso en la misión antienvejecimiento durante muchos años, de modo que está excepcionalmente informado, no solo sobre la ciencia de la investigación antienvejecimiento y sus últimos avances, sino también sobre las preocupaciones irracionales y las críticas que con tanta frecuencia se oponen a esta misión, para las cuales José Luis conoce las mejores respuestas para refutar sus argumentos. El coautor del libro es el británico David Ward, otro reconocido combatiente de la guerra antienvejecimiento, que aporta una perspectiva diferente pero complementaria. David ha transformado el mundo tecnovisionario británico desde su labor al frente de una de sus principales organizaciones. Es difícil imaginar una pareja más potente para darle la autoridad necesaria a un libro sobre el envejecimiento y su, ojalá inminente, derrota. Estoy convencido de que el mundo hispanoparlante jugará un papel importante en la guerra contra el envejecimiento en la próxima década. También creo que la descripción autorizada y exhaustiva de esta cruzada que José Luis Cordeiro y David Wood hacen en este excelente libro acelerará este proceso. Adelante. Aubrey de Grey. Advertencias. El último enemigo que será vencido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Toda verdad atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, es aceptada como evidente. Arthur S. Schopenhauer, 1819. En el año 2045 alcanzaremos la singularidad tecnológica, y la inmortalidad. Ray Kurzweil, 2005. El primero que vivirá 1000 años ya ha nacido. Aubrey de Grey, 2005. El título La muerte de la muerte puede parecer a algunos una idea ridícula por imposible. El subtítulo La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral trata de persuadir de que esta idea es fácticamente posible y de que es, además, éticamente correcta. Nosotros esperamos ver la muerte de la muerte en 2045, a más tardar. Antes de comenzar, vamos a enumerar algunas advertencias previas para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. 1. Este es un libro destinado al público general, para cualquier persona interesada en saber qué está pasando con el envejecimiento y con el cuerpo humano. No es un libro técnico. Antes, al contrario, el objetivo es explicar ideas complejas de la manera más sencilla posible. El tema del envejecimiento afecta a todos en todo el mundo. Hasta el día de hoy no ha existido ningún humano que haya podido escapar del envejecimiento y de la muerte, así que el tema nos atañe a todos. 2. Dado el gran desconocimiento sobre estos temas entre la población en general, el libro tiene carácter divulgativo. Por ejemplo, muy pocos saben que las células del cáncer son biológicamente inmortales pese a que se sabe desde hace bastantes años, concretamente desde 1951. Quizás todavía menos personas saben que las células germinales, que todos tenemos en el cuerpo, tampoco envejecen y se consideran biológicamente inmortales desde que se planteara esta teoría en 1892. 3. Aunque la palabra inmortalidad no sea técnicamente correcta, pues nada puede ser completamente inmortal ya que no sabemos lo que pasará en el futuro, hemos decidido usarla porque es el término que usan los médicos y biólogos cuando se refieren al cáncer, y a las células germinales y células madre, que no envejecen, pero que sí mueren cuando muere el cuerpo. Una palabra más acertada sería amortalidad, es decir, no mortalidad, pero ese término es muy poco usado o conocido, lamentablemente. 4. Los autores no somos ni médicos ni biólogos. Más bien somos tecnólogos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, José Luis Cordeiro, y de la Universidad de Cambridge, David Ward, pero llevamos años estudiando el tema del envejecimiento y siguiendo los principales avances científicos en esta área. Además, conocemos personalmente y hemos discutido ampliamente con muchos de los líderes mundiales en estas líneas de investigación, quienes sí están trabajando directamente para conseguir controlar y revertir el envejecimiento. 5. Muchas de las ideas, cifras y fechas expresadas aquí no son nuestras, pero las utilizamos cuando estamos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, el biogerontólogo inglés Aubrey de Grey es quien dice que la primera persona que vivirá 1000 años ya ha nacido, y el futurista estadounidense Ray Kurzweil defiende que en 2045 podremos ser inmortales, a más tardar. Hemos tratado de incluir las referencias, aunque hoy en día es muy fácil verificar rápidamente casi toda la información gracias a Internet. 6. La medicina y la biología, como todas las áreas del saber humano, están sufriendo una gran disrupción gracias a la digitalización de la información y otros avances tecnológicos.
De hecho, la secuenciación del genoma humano, el Internet de las cosas, el Big Data, los sensores personales y muchos otros avances, están digitalizando la medicina y la biología. Esta es una disrupción enorme que viene de fuera de la industria, y muchos médicos y biólogos tradicionales no la ven, ni la comprenden. Estos avances también resultan perturbadores para parte de la sociedad con una visión conservadora. 7. Grandes compañías como Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM y Microsoft, por citar algunas, han entrado en el mundo de la medicina y de la biología, y están acelerando la revolución de la industria. Por ejemplo, Google ha creado Calico, California Life Company, una filial cuyo objetivo es resolver la muerte. IBM ha creado un sistema de inteligencia artificial llamado Watson que se ha convertido ya en el mejor oncólogo, capaz de analizar cualquier cáncer tan bien como, o incluso mejor que, los médicos humanos. Y Microsoft ha anunciado que piensa curar en una década el cáncer tratándolo como un virus informático. 8. Los cambios tecnológicos avanzan exponencialmente, aunque nosotros seguimos pensando linealmente. Durante la próxima década no vamos a ver cambios equivalentes a los de la última década. Varios especialistas están convencidos de que vamos a ver cambios enormes, quizás equivalentes a todo lo que vimos en medicina y biología durante el milenio pasado. Las tecnologías digitales avanzan a un ritmo exponencial, así que el mundo lineal del pasado no sirve mucho de referencia frente a la aceleración de los avances tecnológicos. 9. No obstante, los avances que visualizamos no son ineluctables, ni obligatorios. Por un lado, el progreso científico y tecnológico podría ser retrasado, detenido o hasta revertido por decisiones erróneas y catástrofes naturales o humanas. Por otro lado, el uso de las técnicas antienvejecimiento y rejuvenecimiento no será forzado ni obligado. Al igual que hoy existen grupos como los Amis o los Yanomami que se niegan a cambiar su forma de vida, en el futuro también habrá otros grupos que se opongan a estos avances. 10. Analizadas las tendencias actuales, sin embargo, tenemos que dejar de preguntarnos si el rejuvenecimiento será posible y más bien comenzar a preguntarnos cuándo será posible. Diferentes tecnologías se están desarrollando en diferentes partes del mundo y una competencia internacional que incluye todo tipo de entes públicos y privados está en marcha, desde Estados Unidos hasta China, y si los primeros no avanzan más rápido, probablemente los segundos sí lo harán. Gracias a la competencia internacional, estos avances están casi garantizados. 11. Este es solo el primero de los libros que están por venir sobre este apasionante tema. En 2 o 3 años esperamos contar con mucha más información y evidencias concretas, incluyendo el inicio de terapias y tratamientos aprobados para detener el envejecimiento y para rejuvenecer células, órganos, y quizás seres humanos. Además, habrá que actualizar constantemente parte de la información aquí descrita pues seguiremos viendo avances extraordinarios cada día. 12. No estamos recomendando aquí ningún tipo de terapias o tratamientos, y menos en este primer libro. Nos limitamos a mostrar algunas de las posibilidades actuales y futuras, que describiremos posteriormente en otros libros. Las tecnologías antienvejecimiento y rejuvenecimiento apenas están comenzando, así que es difícil saber cuáles serán las mejores alternativas, pero es importante estar al corriente de lo que está por venir. 13. Varios de los temas presentados son muy complejos, con muchas posibles aristas y diferentes puntos de vista. Tratamos de ser objetivos, pero defendiendo nuestro punto de vista, en base a los avances científicos que seguimos de forma continuada. En algunos pasajes hemos considerado necesario hacer simplificaciones y generalizaciones, aunque sabemos que la biología, y la vida en general, es sumamente compleja. 14. Sabemos que el libro generará discusión, esperamos que mucha discusión, tanto a favor como en contra. Por un lado, las críticas son siempre bienvenidas y sirven para seguir avanzando, pues nadie está en posesión de la verdad absoluta. Tratándose de temas especialmente revolucionarios, la polémica está servida y conviene no dejarse llevar por las pasiones. Por otro lado, las críticas suelen decir más del propio crítico que del criticado. Esta no debe ser una pelea entre el oscurantismo y el tradicionalismo frente a los utopistas, una discusión de adversarios para ver quién grita más alto. 15. Siempre habrá escépticos, como en todo proceso de adelanto científico, pero lo importante es que todas las partes sepan escuchar y hacer que los datos y no las opiniones indiquen el camino. Sabemos que hay enemigos frente a las nuevas ideas, pero ante la posibilidad científica del rejuvenecimiento humano, ojalá sean pocos los enemigos, aunque prevemos que estarán unidos y serán ruidosos.
Los amigos serán muchos más, quizás muchísimos más, pero probablemente no estarán tan coordinados y posiblemente serán menos visibles. Al principio, los cambios de paradigma siempre generan una gran oposición. Es necesario que las nuevas ideas sigan avanzando con el tiempo en base a los descubrimientos científicos y permeen en la sociedad. 16. Para ayudar a acelerar las investigaciones sobre antienvejecimiento y rejuvenecimiento, los autores donamos la totalidad de los royalties del libro a la Fundación para la Investigación Sense Research Foundation, en California, y a Apadrina la Ciencia en España. Por tanto, esperamos que te guste este libro y que lo recomiendes para seguir apoyando a los científicos que trabajan en estos temas. Estamos realmente ante una cuestión de vida o muerte. 17. Somos miembros de la Coalición para la Extensión Radical de la Vida, Coalition for Radical Life Extension, y organizamos anualmente el festival RAAD, Revolution Against Aging and Death, es decir, la revolución contra el envejecimiento y la muerte. A quienes quieran saber más de las oportunidades y posibilidades científicas para detener el envejecimiento e iniciar el rejuvenecimiento, sugerimos que nos acompañen en www.raadfest.com para así conocer en primera persona los últimos avances científicos. Este festival analiza tanto la extensión de la vida como la expansión de la vida. 18. Finalmente, hemos creado una web para el libro de modo que agradecemos todos los comentarios, correcciones y críticas. Nuestro interés es mejorar las futuras ediciones, así como recopilar sugerencias e ideas para los próximos libros. En la lucha contra el envejecimiento, lo importante es el mensaje, no los mensajeros. Introducción. El sueño más grande de la humanidad. La muerte debe ser un gran mal, y los dioses están de acuerdo, si no, ¿por qué quieren ellos vivir para siempre? Safo, c. 600 AC. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Lao Tse, c. 550 AC. Ser o no ser, esa es la cuestión. William Shakespeare, 1600. La inmortalidad ha sido el gran sueño de la humanidad desde sus inicios. El ser humano, a diferencia de la mayoría del resto de seres vivos, es consciente de la vida y, por lo tanto, consciente de la muerte. Nuestros ancestros han creado todo tipo de rituales relacionados con la vida y la muerte desde la aparición del Homo sapiens sapiens en África. Nuestros ancestros practicaron estos rituales y crearon muchos otros durante los miles de años de colonización por todo el planeta. Las grandes civilizaciones del mundo antiguo crearon rituales sofisticados para celebrarlos cuando alguien moría, rituales que en muchos casos eran el elemento más importante en la vida de los que les sobrevivían. Pensemos, por ejemplo, en los rigurosos lutos de por vida de muchas de nuestras sociedades. La búsqueda de la inmortalidad. El filósofo británico Stephen Covey, de la Universidad de Cambridge, escribe en su bestseller Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization 1. Todos los seres vivos buscan perpetuarse a sí mismos en el futuro, pero los humanos buscan perpetuarse para siempre. Esta búsqueda, esta obsesión con la inmortalidad, está en el origen de la consecución de los logros humanos, es la fuente de las religiones, la musa de la filosofía, el arquitecto de nuestras ciudades y el impulso detrás de las artes. Está inmersa dentro de nuestra propia naturaleza, y su resultado es lo que conocemos como civilización. Los ritos funerarios egipcios eran muy sofisticados. Los rituales más importantes incluían grandes pirámides y sarcófagos dedicados exclusivamente a los faraones. Los más antiguos textos de las pirámides son un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales en las pirámides del Imperio Antiguo con el propósito de ayudar al faraón en el inframundo y asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, de creencias religiosas y cosmológicas muy antiguas, escritos con jeroglíficos en las paredes de las tumbas, que se emplearon durante las ceremonias funerarias a partir del año 2400 AC. Siglos después, los egipcios compilaron el Libro de los Muertos, que es el nombre moderno de un texto funerario del antiguo Egipto que se utilizó desde el comienzo del Imperio Nuevo hacia el año 1550 AC hasta el año 50 AC. El texto no era exclusivo para los faraones y consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, el dios egipcio de la muerte y la regeneración, para asistirlos en su viaje a través del inframundo hacia la otra vida. Aunque hoy se habla de ellas como mitologías, la religión y las prácticas egipcias para garantizar la inmortalidad se practicaron durante casi 3000 años, es decir, durante muchos más siglos que el cristianismo o el islam hasta hoy. 2.
En Mesopotamia hay documentos todavía más antiguos, realizados hacia el año 2500 AC en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es una narración sumeria en versos sobre las peripecias del rey Gilgamesh de Uruk, la obra épica más antigua conocida en la historia de la humanidad. El eje filosófico del poema se encuentra en el duelo del rey Gilgamesh tras la muerte de quien fue al principio su enemigo y después su gran amigo Enkidu. La epopeya se considera la primera obra literaria que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. El poema incluye una versión del mito mesopotámico del diluvio que aparecería posteriormente en muchas otras culturas y religiones. 3. En China, parece que los emperadores también estaban obsesionados con la inmortalidad. Después de conquistar el último estado chino independiente en el 221 AC, Qin Shi Huang se convirtió en el primer rey de un estado que dominaba toda China, algo que no tenía precedentes. Ansioso de mostrar que ya no era un simple rey, creó un título que expresara el deseo de unificar el infinito territorio de los reinos chinos, uniendo de hecho el mundo. Los antiguos chinos, al igual que los antiguos romanos, creían que su imperio comprendía el mundo en su totalidad. 4. Qin Shi Huang se negaba a hablar de la muerte, nunca escribió un testamento y en 212 AC comenzó a llamarse a sí mismo como el Inmortal. Obsesionado con la inmortalidad, mandó una expedición a las islas orientales, posiblemente Japón, en busca del elixir de la inmortalidad. La expedición nunca regresó, supuestamente por miedo al emperador inmortal, ya que no habían encontrado el elixir deseado. Se cree que Qin Shi Huang murió tras beber mercurio, un elemento que esperaba que le hiciera inmortal. Fue enterrado en un gran mausoleo con los famosos guerreros de terracota, más de 8000 soldados con 520 caballos. El mausoleo, cerca de la actual ciudad de Xi'an, fue descubierto en 1974, aunque su cámara funeraria permanece aún cerrada. El elixir de la inmortalidad, una legendaria poción que garantizaba la vida eterna, es un tema recurrente en muchas culturas. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas, un remedio que curara todas las enfermedades, la panacea universal, y prolongara la vida eternamente. Algunos de ellos, como el médico y astrólogo suizo Paracelso, lograron grandes avances en el campo farmacéutico como consecuencia de esta búsqueda. El elixir mágico se relaciona con la piedra filosofal, una mítica piedra que transformaría los materiales en oro y supuestamente crearía ese elixir vital. No solo los antiguos egipcios y chinos consideraban la posibilidad de que hubiera un elixir de la vida. Estas ideas llegaron o surgieron de forma independiente en prácticamente todas las culturas. Por ejemplo, los grupos Vedas en India también creían en un vínculo entre la vida eterna y el oro. Una idea que probablemente adquirieron de los griegos tras la invasión de la India de Alejandro Magno en el año 325 AC. Igualmente es posible que de India haya ido a parar a China, o viceversa. Sin embargo, la idea del elixir de la vida ya no tiene tanta repercusión en India, dado que el hinduismo, la primera religión del país, profesa otras creencias en relación con la inmortalidad. La fuente de la juventud es otra de esas leyendas que nos remite al deseo por la eternidad. Símbolo de la inmortalidad y la longevidad, esa legendaria fuente supuestamente curaría y devolvería la juventud a quien bebiese de sus aguas o se bañase en ellas. La primera referencia conocida del mito de una fuente de la juventud está en el tercer libro de las historias de Heródoto, del siglo IV AC. En el Evangelio de Juan se narra el episodio del estanque de Betesda, en Jerusalén, donde Jesús realiza el milagro de curar a un hombre aparentemente lisiado. Las versiones orientales de las novelas de Alejandro cuentan la historia del agua de la vida, que buscaba a Alejandro Magno en compañía de su siervo. El sirviente en esa historia procede de las leyendas de Alquidr en Oriente Medio, una saga que aparece también en el Corán. Estas versiones fueron muy populares en España durante y después de la época musulmana, y habrían sido conocidas por los exploradores que viajaron a América. Las historias de los nativos americanos sobre la fuente curativa estaban relacionadas con la mítica isla de Bimini, un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte, posiblemente en la ubicación de las Bahamas. Según la leyenda, los españoles supieron de Bimini gracias a los arauacos de la Española, Cuba y Puerto Rico. Bimini y sus aguas curativas eran temas muy populares entonces en el Caribe. El explorador español Juan Ponce de León supo de la fuente de la juventud por los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 para localizarla y descubrió el actual estado de Florida, pero nunca encontró la fuente de la eterna juventud. 5.
En las llamadas religiones occidentales actuales, basadas en las tradiciones abrahámicas monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam y el bahaísmo, por ejemplo, la vía hacia la inmortalidad se consigue principalmente a través de la resurrección. Por otro lado, en las llamadas religiones orientales actuales, basadas en las tradiciones védicas de India como el hinduismo, el budismo y el jainismo, la vía hacia la inmortalidad se produce a través de la reencarnación. Tradicionalmente, en las religiones occidentales hay que enterrar los cuerpos para la resurrección, mientras que en las religiones orientales hay que incinerar los cuerpos para la reencarnación. Pero ni la resurrección ni la reencarnación están comprobadas científicamente, y evidentemente forman parte de las viejas creencias mitológicas de tiempos precientíficos. El historiador israelí Yuval Noah Harari, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha estudiado también en profundidad el tema de la inmortalidad en sus dos obras principales. Sapiens. De animales a dioses, publicada originalmente en el año 2011, y Homo Deus. Breve historia del mañana, de 2016. El primer libro se refiere a la historia de la humanidad desde el principio de la evolución del Homo sapiens hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. Las religiones y el tema de la muerte son un elemento fundamental en todos estos grandes sucesos históricos. En su segundo libro, Harari se pregunta cómo será el mundo en los próximos años. Nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos e intenta analizar cómo los enfrentaremos gracias a los enormes avances de la ciencia y la tecnología. Harari explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Específicamente, sobre el tema de la inmortalidad, Harari comenta en la sección Los últimos días de la muerte 6. En el siglo XXI, es probable que los humanos hagamos una apuesta seria por la inmortalidad. La lucha contra la vejez y la muerte simplemente continuará la lucha consagrada contra el hambre y la enfermedad, y manifestará el valor supremo de la cultura contemporánea. El valor de la vida humana. Constantemente se nos recuerda que la vida humana es lo más sagrado del universo. Todo el mundo lo dice. Los maestros en las escuelas, los políticos en los parlamentos, los abogados en los tribunales y los actores en el teatro. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez lo más cercano que tenemos a una constitución global, declara categóricamente que el derecho a la vida es el valor fundamental de la humanidad. Ya que la muerte claramente viola este derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad, y debemos librar una guerra total contra ella. A lo largo de la historia, las religiones y las ideologías no santificaron la vida misma. Siempre santificaron algo por encima o más allá de la existencia terrenal, y en consecuencia fueron bastante tolerantes con la muerte. De hecho, algunos de ellos han sido francamente aficionados a la parca, el Grim Reaper en inglés. Debido a que el cristianismo, el islam y el hinduismo insistieron en que el significado de nuestra existencia dependía de nuestro destino en el más allá, vieron la muerte como una parte vital y positiva del mundo. Los humanos murieron porque Dios lo decretó, y el momento de la muerte fue una experiencia metafísica sagrada que explotó con significado divino. Cuando un humano estaba a punto de exhalar su último suspiro, era el momento de llamar a los sacerdotes, rabinos y chamanes para extraer el equilibrio de la vida y abrazar el verdadero papel de uno en el universo. Solo trate de imaginar el cristianismo, el islam o el hinduismo en un mundo sin muerte, que también es un mundo sin paraíso, sin infierno y sin reencarnación. La ciencia moderna y la cultura moderna tienen una visión completamente diferente de la vida y de la muerte. No piensan en la muerte como un misterio metafísico, y ciertamente no ven la muerte como la fuente del significado de la vida. Por el contrario, para nuestros contemporáneos la muerte es un problema técnico que podemos y debemos resolver. De la mitología a la ciencia. En las últimas décadas se han hecho avances científicos impresionantes, en todas las áreas, incluyendo la biología y la medicina. En 1953 se descubrió la estructura del ADN, uno de los avances más importantes de la biología. Este proceso se ha acelerado con descubrimientos posteriores como las células madre embrionarias y los telómeros, por ejemplo. En medicina, el primer trasplante de corazón se realizó en 1967, se erradicó la viruela en 1980, y ahora se están produciendo grandes avances en medicina regenerativa, terapias génicas como la edición CRISPR, clonación terapéutica y bioimpresión de órganos.
En los próximos años seremos testigos de avances todavía mayores, cada vez más rápidos, gracias también a la utilización generalizada de nuevos sensores, el análisis de datos masivos, los llamados Big Data, y el uso de inteligencia artificial para interpretar y calcular más rápido y analizar mejor los resultados médicos. Estos avances no están ocurriendo de una manera lineal, sino exponencial. La rapidez con que fue secuenciado el genoma humano es un ejemplo claro de estas tendencias exponenciales. El proyecto Genoma Humano comenzó en el año 1990 y en 1997 solo se había logrado secuenciar el 1% del total. Por eso algunos expertos pensaban que necesitaríamos siglos para poder secuenciar el restante 99% del genoma. Afortunadamente, gracias a las tecnologías exponenciales, el proyecto concluyó en el año 2003. Como explica el futurista estadounidense Ray Kurzweil, desde 1997 cada año se duplicaba aproximadamente el porcentaje secuenciado, es decir, un 2% en 1998, un 4% en 1999, un 8% en 2000, un 16% en 2001, un 32% en 2002, un 64% en 2003 y listo unas semanas después 7. La biología y la medicina se están digitalizando aceleradamente, y esto permitirá avances exponenciales en los próximos años. La inteligencia artificial ayudará cada vez más, lo cual generará una retroalimentación positiva continua para alcanzar más avances en todas las áreas, incluidas la biología y la medicina. Por otro lado, ya se han iniciado experimentos para extender la vida y rejuvenecer diferentes animales modelo, como levadura, gusanos, mosquitos y ratones. Científicos en diferentes partes del mundo están ya investigando cómo funciona el envejecimiento y cómo revertirlo. Desde Estados Unidos hasta Japón, desde China hasta India, pasando por Alemania y Rusia. También aparecen grupos de investigadores por toda Iberoamérica, desde España hasta Colombia, desde México hasta Argentina, pasando por Portugal o Brasil. Por ejemplo, un grupo de científicos bajo la dirección de la bióloga española María Blasco, directora del NIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en Madrid, ha creado los llamados ratones triple, que viven aproximadamente un 40% más 8. Con tecnologías totalmente diferentes, otros científicos como el también español Juan Carlos Izpisua, investigador experto del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, California, ha logrado rejuvenecer ratones también un 40%. 9. Este tipo de experimentos siguen avanzando y es probable que sigamos aumentando la longevidad y el rejuvenecimiento en ratones en los próximos años. Muchos otros científicos de diferentes partes del mundo, incluyendo varias de las mejores universidades internacionales como Cambridge, Harvard, MIT, Oxford y Stanford, tienen grupos interesados en competir en el premio del ratón Matusalén, patrocinado por la Fundación Matusalén en Estados Unidos. 10. Ya se ha otorgado un premio a científicos que han logrado extender la vida de ratones hasta el equivalente de 180 años humanos. 11, pero el objetivo es llegar casi a 1000 años humanos equivalentes, como el legendario Matusalén del Viejo Testamento. Los experimentos con ratones tienen muchas ventajas, pues los ratones tienen vidas relativamente cortas, un año en estado natural, entre 2 y 3 años en condiciones de laboratorio, y sus genomas son muy parecidos al genoma humano. Se estima que compartimos cerca del 90% del genoma con los ratones. Los científicos han experimentado con diferentes tipos de tratamientos y terapias, entre los que podemos mencionar, por ahora, restricción calórica, inyecciones de telomerasa, tratamientos con células madre, terapias génicas y más descubrimientos que seguiremos viendo en los próximos años. Estas investigaciones se hacen no porque adoremos a los ratones y queramos ratones más jóvenes y longevos. Los investigadores, aunque quizás no lo manifiesten así públicamente, podrían llegado el caso implementar estos avances en humanos para hacer de nosotros seres más longevos y jóvenes. Como mucha otra gente, a veces los científicos no pueden decir lo que piensan realmente por temor a perder financiación u otras razones, pero las aplicaciones de estas investigaciones son evidentes. Hay muchos científicos trabajando con diferentes tipos de animales modelo para detener y revertir el envejecimiento. Otros dos ejemplos de conocidos científicos estadounidenses son Michael Rose, de la Universidad de California en Irvine, que ha logrado multiplicar por 4 la esperanza de vida de las moscas de la fruta Drosophila melanogaster 12, y Robert J. S. Reis, de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, que ha aumentado hasta 10 veces la longevidad de gusanos nematodos C. elegans 13.
Nuevamente, el objetivo de los científicos no es conseguir moscas y gusanos más longevos, sino usar estos descubrimientos para aplicarlos en su momento en humanos. Gracias a los importantes avances científicos de estos últimos años, hay grandes y pequeñas empresas que apuestan miles de millones de dólares por el rejuvenecimiento científico en humanos. La gente empieza a entender que esto es una posibilidad real y cada vez más cercana en el tiempo. La pregunta hoy no es si será posible, sino más bien cuándo será posible. Por eso, multimillonarios como Peter Thiel, famoso desde PayPal, Jeff Bezos de Amazon, Sergey Brin y Larry Page de Alphabet/Google, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Ellison de Oracle, junto con muchos otros, y cada vez serán más, están invirtiendo en biotecnología contra el envejecimiento y revertirlo. Google creó Calico, California Life Company, en 2013 para resolver la muerte 14, Microsoft anunció en 2016 que va a curar el cáncer en 10 años 15, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan dijeron que donarían prácticamente toda su riqueza para curar y prevenir todas las enfermedades en una generación 16. Y podríamos añadir muchos otros ejemplos, y cada día veremos más, pues los avances no se detienen. Algunos de los mejores científicos del mundo están trabajando abiertamente en tecnologías para el rejuvenecimiento. Solo por poner un ejemplo ampliamente conocido, mencionemos el caso del genetista, ingeniero molecular y químico estadounidense George Church, profesor de genética en la Escuela Médica de Harvard, profesor de Ciencias de la Salud y la Tecnología en Harvard y en el MIT, entre otros muchos cargos tanto académicos como empresariales, pues hay que llevar estas ideas de vida y muerte de la academia a la industria. Church, que fue uno de los pioneros de la secuencia del genoma humano y es considerado un precursor de la genómica personal y la biología sintética, ha dicho recientemente 17. Veremos la primera prueba de reversión del envejecimiento en ensayos con perros en un año o dos. Si funciona, las pruebas en humanos están a 2 años de comenzar, y a 8 años de terminar. Una vez contemos con unos pocos ensayos exitosos se entrará en un ciclo de retroalimentación positiva. Lo cierto es que no hay ningún principio científico que prohíba el rejuvenecimiento y que imponga la necesidad de la muerte. Ni en biología, ni en química, ni en física. Consecuentemente, el distinguido físico estadounidense Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, explicó en su conferencia de 1964 el papel de la cultura científica en la sociedad moderna 18. Una de las cosas más notables en todas las ciencias biológicas es que no haya ninguna pista sobre la necesidad de la muerte. Si alguien dice que se propone hacer una máquina de movimiento perpetuo, ya hemos descubierto suficientes leyes físicas como para saber que es algo absolutamente imposible o que las leyes entonces estarían equivocadas. Pero no se ha descubierto nada en biología que señale la inevitabilidad de la muerte. Esto indica que la muerte no es inevitable, que solo es cuestión de tiempo que los biólogos descubran qué es lo que nos está generando problemas y curen esa terrible enfermedad universal. En los últimos años se han creado una serie de publicaciones científicas sobre los avances en nuevas áreas como el estudio del rejuvenecimiento y del antienvejecimiento. Una de ellas es la revista Aging, que publicó su primer número en el año 2009, cuando 3 de sus editores, el científico ruso-estadounidense Mikhail V. Blagosklon, la estadounidense Judy Campisi y el australiano David A. Sinclair, escribieron el artículo inaugural, titulado Envejecimiento. Pasado, presente y futuro 19. En su serie de la Fundación, publicada en la década de 1950, Isaac Asimov imaginó la civilización capaz de colonizar todo el universo. Esta hazaña es improbable. Sorprendentemente, Asimov se refería a un hombre de 70 años como un individuo anciano con escasas probabilidades de vivir mucho más tiempo. Por lo tanto, en la fantasía más atrevida de la literatura, el ritmo del envejecimiento no se puede frenar. Sin embargo, dado el ritmo actual de descubrimientos en el campo del envejecimiento, esta hazaña podría convertirse en una realidad dentro de nuestro tiempo de vida, de modo que la ciencia terminará por superar a la ciencia ficción. Pasado una vez Augusto Eismann dividió la vida entre un soma perecedero y una línea germinal inmortal, el soma comenzó a verse como algo desechable. Como escribió Eismann en 1889. La naturaleza perecedera y vulnerable del soma fue la razón por la cual la naturaleza no hizo ningún esfuerzo por dotar a esta parte del individuo de una vida de duración ilimitada. Presente. Las primeras búsquedas exitosas de genes que pospusieran el envejecimiento comenzaron a mediados de la década de 1980.
A pesar de la opinión general de que era poco probable que existieran genes que controlan el envejecimiento, Class realizó una búsqueda de mutagénesis para C. elegans mutantes de larga vida y encontró candidatos, uno de los cuales fue llamado gen H1, y fue descrito por Johnson y sus colegas. En 1993, Kenyon y sus colegas, que también seleccionaron C. elegans de larga vida, descubrieron que las mutaciones en el gen DAF2 aumentan la longevidad de C. elegans hermafroditas en más de 2 veces en comparación con los nematodos de tipo salvaje. DAF2 ya era conocido por regular la formación del estado Dauer, una forma de larva con desarrollo detenido e inducido por el hacinamiento y la inanición. Kenyon y sus colaboradores sugirieron que la longevidad del C. elegans en estado Dauer es el resultado de un mecanismo de extensión de vida regulada. Este descubrimiento proporcionó puntos de entrada para comprender cómo se puede extender la duración de la vida. Los editores hacen un rápido recorrido sobre la naciente disciplina del estudio del envejecimiento, explicando los inicios científicos a finales del siglo XIX y los grandes avances durante todo el siglo XX, especialmente en las últimas 2 décadas. De hecho, fue apenas en la década de 1980 cuando se encontraron unos genes relacionados directamente con el envejecimiento celular en los pequeños gusanos nematodos llamados C. elegans. Desde entonces, se ha podido contar con una mayor y mejor comprensión del proceso del envejecimiento, cómo ocurre e incluso cómo revertirlo. Hoy sabemos que es científicamente posible rejuvenecer células, tejidos y organismos. La prueba de que es posible es que ya se ha logrado con organismos simples como estos gusanos. Ahora bien, que exista ya la prueba de concepto no significa que sepamos cómo hacerlo. De hecho, todavía no sabemos, y por eso se están llevando a cabo numerosos experimentos con diferentes terapias y tratamientos, y en diferentes tipos de organismos, para saber qué funciona y por qué. No es nada fácil, y probablemente no lo será, pero sí sabemos que es posible. De hecho, la pregunta ya no es si es posible, sino cuándo será posible desarrollar y comercializar los primeros tratamientos científicos para rejuvenecer seres humanos. Nosotros no somos gusanos, ni tampoco ratones, así que muchas de las cosas que descubramos con animales modelo, como gusanos o ratones, probablemente no serán directamente aplicables en humanos. Sin embargo, sí nos indicarán varias posibilidades, que gracias a avances como el manejo de los Big Data y la inteligencia artificial, entre otros, nos ayudarán a avanzar más rápido para encontrar las posibles curas al envejecimiento humano. Blagosclon, Campisi y Sinclair parten del pasado y del presente para indicar también lo que podría pasar en el futuro, junto con algunos de los posibles tratamientos y terapias para el envejecimiento y demás enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Por ahora, y en el caso de este libro introductorio dirigido a una audiencia general, no es necesario conocer en profundidad los detalles, o siglas como ADN, ANC, ARN, FOXO, INCF, TOR, NAD, PI, 3K, RC, TOR y muchas otras incluso más enrevesadas. Sin embargo, lo mencionamos aquí como resumen general de los grandes descubrimientos actuales y por venir, como indican los autores en su artículo. Futuro de gran interés y expectación, ahora el envejecimiento parece estar regulado, al menos en parte, por vías de transducción de señales que pueden ser manipuladas farmacológicamente. Prototipos de medicamentos antienvejecimiento ya están disponibles para tratar enfermedades relacionadas con la edad, y se predice que retrasarán los procesos de envejecimiento. Se han descubierto moduladores de sirtuinas que imitan la RC y mitigan ciertas enfermedades relacionadas con la edad. La vía TOR es otro objetivo. Irónicamente, TOR se descubrió como objetivo de la rapamicina en levadura, sirolimus o rapamune, un medicamento disponible clínicamente que se tolera incluso cuando se toma en altas dosis durante varios años. La rapamicina tiene potencial como terapia para la mayoría de las enfermedades no relacionadas con la edad, y la metformina, un fármaco antidiabético y activador de la AMP, que actúa en la vía TOR, retrasa el envejecimiento y alarga la vida útil de los ratones. Por lo tanto, los recientes cambios de paradigma en la investigación del envejecimiento han puesto vías de señalización, vías de promoción del crecimiento, respuestas al daño del ADN, sirtuinas, en la etapa inicial, y han establecido que el envejecimiento puede regularse y puede inhibirse farmacológicamente. En este momento tan oportuno, se lanza Aging, Impact Journal on Aging o Impact Aging. Esta revista abarca la nueva gerontología.
Los avances recientes en gerontología se deben a la integración de diferentes disciplinas, como la genética y el desarrollo en organismos modelo, la transducción de señales y el control del ciclo celular, la biología de las células cancerosas y las respuestas al daño del ADN, la farmacología y la patogénesis de muchas enfermedades relacionadas con la edad. La revista se centrará en las vías de transducción de señales, activadas por IGF e insulina, vías activadas por mitógenos y activadas por estrés, respuesta al daño del ADN, FOXO, sirtuinas, PI3K, AMK, mTOR, en la salud y en la enfermedad. Los temas incluyen biología celular y molecular, metabolismo celular, senescencia celular, autofagia, oncogenes y genes supresores de tumores, carcinogénesis, células madre, farmacología y agentes antienvejecimiento, modelos animales y, por supuesto, enfermedades relacionadas con la edad como el cáncer, la enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2, aterosclerosis, degeneración macular, que son algunas de las manifestaciones mortales del envejecimiento. La revista también incluirá artículos que abordan tanto las posibilidades como los límites de la nueva ciencia del envejecimiento. Por supuesto, la posibilidad de que las enfermedades del envejecimiento puedan retrasarse o tratarse con medicamentos que afecten al proceso general de envejecimiento y, por tanto, prolongar potencialmente la vida sana, es el sueño más antiguo de la humanidad. Cuando en el año 2009 se publicó ese visionario artículo todavía no se conocía prácticamente nada sobre una de las más poderosas tecnologías genéticas de hoy. El famoso CRISPR, descubierto a finales de la década de 1980, sus primeras aplicaciones solo se empezaron a desarrollar a principios de la década de 2010. La secuencia del genoma humano concluyó oficialmente en 2003, y la oveja clonada Dolly nació en 2006. Las primeras células pluripotentes inducidas, normalmente